Bienvenidos a todos, y que cuando me pidieron conformar este panel tenía claro que quería no hacer la típica reunión de solamente políticos o representantes políticos, sino de personas, de expertos y de personas relevantes de diferentes ámbitos de la vida pública y política en España, y por eso tenemos hoy con nosotros a Meritxell Batet, que es diputada nacional y es además la secretaria de Estudios y Programas del Partido Socialista. Ella es la persona que representa al ámbito político y me gusta especialmente que está aquí, lo he dicho antes cuando comentábamos antes de entrar, porque es mujer y es joven y creo que es muy pertinente y relevante que sea ella precisamente quien nos dé su visión desde ese ámbito. Soledad Gallego Díaz es un referente del periodismo en España y es una suerte tenerte aquí y tener también tu visión desde ese ámbito. El papel de los medios de comunicación es clave a la hora de definir la agenda política y el debate político, y por lo tanto creo que tu visión es absolutamente pertinente. David Cabo es el presidente de Cibio, que es una fundación ciudadana, y representa de manera evidente una nueva forma de hacer política y de participar en política. Belén Barreiro es socióloga, también un referente de la sociología en España, además visionaria en cuanto a temas de tendencias políticas y por dónde van las cosas. Ha hecho diagnósticos muy acertados de por dónde evolucionan las tendencias políticas, y por eso es un gusto tenerte aquí también. Nos falta uno de los panelistas que está de camino, que es Rafael Rubio, profesor de Derecho Constitucional y consultor político. No me extiendo y vamos al debate. Repensar la política. Repensar la política es un título que lleva implícito un reconocimiento, creo yo, y me atrevo a plantearlo así, de la necesidad de la política. Sin embargo, el paisaje, el panorama político, sobre todo a partir durante los últimos años de la crisis económica, ha cambiado de manera evidente, con nuevos actores, nuevas exigencias, el empoderamiento ciudadano tan repetido y una frase que se repite constantemente, que es la necesidad de cambio. ¿Cuál sea esa necesidad de cambio? Creo que es lo que hoy vamos a tratar de analizar desde aquí, con una mirada más global que local, evidentemente desde la experiencia más doméstica y desde la reflexión más doméstica, pero buscando planteamientos que aborden este tema con una mirada global. Yo les he lanzado a los panelistas una serie de preguntas. ¿Está la política en crisis? ¿Es la política prescindible? ¿Cuál es el papel de los partidos políticos? ¿Qué es eso de la regeneración? Bueno, les he soltado una batería de preguntas para que nos den sus claves sobre cómo repensar la política, que es, al fin y al cabo, creo, y me posiciono claramente, es cómo profundizar la democracia, si es que no renunciamos, y parto de la base de que no renunciamos a ese modelo ideal. Sin más, les voy a dejar un turno de palabras a cada uno para que nos dé sus claves, y luego habrá un pequeño debate entre ellos. Meritxell, por favor. Pues muchas gracias, Yolanda, por la invitación y por la oportunidad que a mí especialmente me brinda este foro, de escapar de una cotidianidad frenética que nos sobrepasa y donde la reflexión muchas veces queda en segundo plano, y yo creo que es imprescindible, y sobre todo la oportunidad de compartir panel con nombres que sí, que realmente son destacados y referentes de nuestra vida pública, de nuestra vida política también y mediática. Pío Baroja fue invitado a una conferencia y dijo que iba a ir encantado, y cuando le dijeron que tenía 5 minutos, dijo no, 5 minutos no, porque no tengo tiempo para preparármela, ¿no? Tú has lanzado muchas preguntas y nos has lanzado también 5 minutos. Y por tanto necesariamente va a ser una pincelada. Sí parto de la premisa que, como diría Freud, o parafraseando a Freud, que hablaba del malestar en la cultura, yo creo que sí que hay realmente, y eso seguramente es compartido, un malestar en la política, o mejor dicho, un malestar con la política. Por tanto, claramente hay un problema
de alejamiento, de desajuste, de malestar de la sociedad con el sistema político, Y frente a eso hay varias reacciones o varias aproximaciones que yo veo. Hay una reacción en la que se dice o se pretende decir que no pasa nada, y hay en cambio otra reacción que lo que hace es afirmar que efectivamente pasa todo y que todo hay que cambiarlo o hay que repensarlo todo, hay que hacer una tabula rasa. Yo, si me permitís, me gustaría situarme en la virtud aristotélica, casi, ¿no? en el punto medio, reconociendo que algo pasa. Por tanto, efectivamente, a mí me parece pertinente este debate y como esta mesa pues, la podríamos reproducir cada día, porque no se agota tampoco en una mesa ni en un día, y por tanto este debate tiene que permanecer abierto permanentemente. Por tanto, me muevo, y con eso también recupero otra vez a lo de Pío Baroja, me muevo en el matiz y en la complejidad, porque muchas veces tendemos, inevitablemente, porque tenemos tiempo reducido y también condicionados por los elementos mediáticos, por la manera de comunicarnos que tenemos hoy en día, muchas veces tendemos a la simplificación. Y yo parto de que eso no es bueno, de que eso no nos aproxima a soluciones, no nos aproxima a respuestas, no nos aproxima a la reflexión calmada, sosegada y profunda, sobre todo, profunda, que requiere un tema como este, como tantos otros que tenemos encima de la mesa. Por tanto, como diré, y retomando también un poco el título, hace falta repensar la política y tener un debate sobre la política, pero este debate va indisociable, desde mi punto de vista, a un segundo nivel de debate, que es el de las políticas. Y aquí quizá sí que mi deformación de origen, el hecho de que esté vinculada a un partido político, eso me interpela constantemente. Creo que es necesario pensar los valores, el marco, el escenario donde nos movemos haciendo política y lo que tiene que representar la política, pero también es fundamental que cualquiera que aborde esa reflexión sea capaz de ofrecer políticas, que sea capaz de traducir esa política en políticas y viceversa. Es decir, que aquellos que están pensando en medidas concretas, en acciones concretas, en las políticas, sean capaces de que esas políticas responden realmente a un marco valorativo, a un marco de principios, a un marco de reflexión global, porque si no actuamos sin sentido. Podemos actuar sin fuerza, podemos actuar sin recursos, sin instrumentos, pero sin un sentido global que nos dé a esas políticas es imposible que avancemos en ninguna dirección. En cualquier caso, estos dos niveles de debate sobre la política y sobre las políticas yo creo que requieren una premisa previa y dar respuesta a una pregunta que yo la formulo de la siguiente manera. Y creo que es importante porque dependiendo de la respuesta que demos a esta pregunta, la aproximación a los posteriores debates será de una manera o de otra. Y la pregunta es si la política tiene un problema de impotencia o tiene un problema de prepotencia. Es decir, si nos estamos enfrentando a la idea de que la política no tiene los instrumentos suficientes como para dar respuesta, para estar a la altura de las responsabilidades que se le exige, sería un problema de impotencia, o si por el contrario hay que debilitar la política, hay que quitarle poder a la política porque tiene un problema de prepotencia. Evidentemente las cosas no son blancas o negras, pero desde el punto de vista analítico, metodológico, la respuesta que yo doy a esta pregunta, y eso me condiciona, por supuesto, yo creo que hay más profundamente un problema de impotencia que no un problema de prepotencia de la política. Y eso, como digo, condiciona mis respuestas. Roosevelt superó una crisis económica mediante los instrumentos que tenía a mano, que fueron las decisiones que un Congreso tomó
con apoyo de la ciudadanía y fue capaz de superar una crisis económica. Actualmente estamos inmersos en una crisis económica donde su origen ni siquiera se sitúa en su totalidad dentro del marco de referencia que tenemos, que es el Estado-nación, o como mucho podríamos hablar de un marco europeo en construcción, porque aún no está del todo definido, y las respuestas que se dan con los instrumentos que tenemos son claramente insuficientes. En cambio, el nivel de exigencia que se tiene hacia la política es exactamente el mismo que tuvo Roosevelt. Es decir, tenemos la misma responsabilidad de dar soluciones, de ofrecer soluciones, exactamente que hizo él, pero en cambio no tenemos los instrumentos ni las plataformas seguramente necesarias para dar estas respuestas. Por tanto, yo creo que desde hace mucho tiempo, y es algo que hemos dicho muchas veces, y no me alargo mucho, estamos claramente en un cambio de paradigma. Estamos en un momento de frontera, entre lo que fue y lo que será. Y lo que será no lo sabemos. Y aquí, evidentemente, seguramente lo compartimos, la política tiene que ser distinta, pero también la política tiene que ser capaz de analizar los problemas de manera distinta, porque las soluciones a esos problemas también van a tener que ser distintos. Bueno, eso es relativamente fácil de formular y muy difícil de responder, porque hay muy pocas personas seguramente a lo largo de la historia que en momentos de frontera haya sido capaz de vislumbrar, ¿no? A lo mejor Belén, como decía Yolanda, es un poco visionaria, con sus instrumentos de observación es capaz de apuntar algunos elementos, pero ese es el reto, que la política sea distinta, que tenga una capacidad de análisis distinto porque cambie los paradigmas de análisis y solo así podremos obtener esas respuestas distintas. En todo caso, desde mi punto de vista, y con esto termino, toda respuesta, desde mi punto de vista, insisto, tiene que pasar al menos por tres premisas. Una, y lo conecto con algo que he dicho, es fortalecer la política. Yo creo que la política es más necesaria que nunca, aunque sea distinta, aunque analice las cosas de manera distinta, aunque tenga que ofrecer soluciones distintas, pero toda respuesta, desde mi punto de vista, pasa por fortalecer la política. En segundo lugar, pasa, y eso es fortalecer la política también, pasa por la construcción de una gobernanza global con legitimidad democrática. Ese es el gran reto que tenemos las sociedades del siglo XXI, mientras otros poderes están organizados globalmente y por tanto actúan globalmente, la democracia junto con la política tiene que dar respuesta a estos otros poderes de manera no organizada globalmente, y eso por tanto hace que parta de una posición de debilitamiento y de desigualdad que impide que esté a la altura. Y finalmente, el tercer elemento tiene que ver con el papel de la ciudadanía en la construcción de lo común, en la construcción de lo público y por tanto también en su actuación en la política. Yo creo que es fundamental articular esa participación y yo creo que esa participación de la ciudadanía se tiene que dar de manera formada e informada. Es decir, el ciudadano tiene también la obligación de aproximarse a esa llamada de manera formada, por tanto, preocupándose de adquirir los compromisos y con responsabilidad en lo que tiene que hacer, y también de manera informada, y para eso el papel de los medios de comunicación, y supongo que Soledad hará referencia a ello, va a ser fundamental. Y espero en la segunda parte poder profundizar en algunos de los aspectos que he apuntado. Gracias. Gracias. Pues Belén, te toca a ti. Muchas gracias por invitarme y encantada de estar aquí. Pues yo voy a dar una visión que se complementa bien con lo que ha dicho Meritxell, y supongo que se complementará también luego bien con lo que digan los demás, porque cada uno tiene su perspectiva. Si la pregunta es el porqué de este malestar con la política y tenemos que buscar la respuesta que nos darían los ciudadanos, yo creo que la respuesta es sencillamente porque los resultados de la democracia en estos últimos años han sido mucho peor de lo que ellos esperan de una democracia.
parece ingenuo, pero resulta que los ciudadanos sí creen que las democracias son sistemas políticos que deben hacer que ellos puedan llevar una vida digna, y esto se lo toman muy en serio. Y entonces, pues en un contexto en el que se produce una crisis económica que ha dejado mal parados a muchos ciudadanos, pues el diagnóstico es muy claro. Los ciudadanos sienten este malestar con la política, que además no solo con la política, fundamentalmente porque muchos ciudadanos se han empobrecido. Entonces aquí obviamente la crisis económica es un factor clave desencadenante, pero es un factor que se agrava en el caso de algunos países concretos, muy particular en España, porque de la crisis se puede salir de muchas maneras, y nosotros en España hemos salido con una mayor desigualdad y con una mayor pobreza. Y eso, que puede parecer un discurso ideológico, yo creo que es absolutamente imprescindible entender que la desigualdad, la pobreza y el empobrecimiento ha dejado de ser un asunto que tenga que ver o que deba solamente a hacerse responsable del mismo los partidos socialdemócratas. Es más, del empobrecimiento, de la desigualdad, de la pobreza, debe hacerse cargo no solamente los partidos, sino la sociedad en su conjunto. Entonces nosotros en los estudios que hacemos, tenemos en un estudio que acabamos de lanzar que se llama Microscopia, tenemos un dato que es apabullante, que es el 54% de los ciudadanos declara que ha bajado de clase social como consecuencia de la crisis. O sea, una mitad de españoles cree que se ha empobrecido a causa de la crisis. Entonces, ¿esto qué es a lo que lleva? Eso a lo que lleva es a que estos ciudadanos, pero no solamente estos ciudadanos, sino todos ellos o una parte de los que tampoco no se han empobrecido, pero sienten solidaridad o sienten empatía por los que sí están peor, porque además en nuestra sociedad es especialmente solidaria, otras sociedades europeas también lo son, pero la española es especialmente solidaria, pues esto es a lo que lleva, que en una situación en la que en la que muchos han empobrecido y ven que otros han empobrecido, la reacción natural es romper los apoyos al sistema en el que vives. Y cuando hablamos del sistema en el que vivimos, hablamos de la democracia, pero hablamos de la economía de mercado, hablamos de las dos cosas. Es decir, en esta historia de ruptura con esas élites o con esas instituciones responsables de los resultados de la democracia, esto va mucho más allá de la política, esto afecta a los partidos, pero afecta también a las instituciones que protagonizan el ámbito del mercado, como son las grandes empresas o la banca. Entonces, esta ruptura está en numerosos indicadores, es decir, el sistema de partidos ha puesto patas arriba y lo vemos, de repente se pone en primera posición en algunas encuestas, entre ellas en la que hacemos nosotros para la cadena SER, Podemos en primera posición, y no es la única, también en la de Microscopia. Se produce un hundimiento de la valoración y confianza hacia todas las principales instituciones del Estado. Se produce pues una valoración muy crítica con el funcionamiento de la democracia, sentimientos de antieuropeísmo nunca conocidos en España que se disparan, y además se produce una caída muy clara del apoyo a la economía de mercado. Y aquí voy a dar un dato que a mí me parece crucial, que es que en el año 2007 España era uno de los países más procapitalistas, y hoy en día en un pool de 44 países nos encontramos a la cola y únicamente tenemos por detrás en sentimientos anticapitalistas a México y Argentina. Entonces, esto va todo en el mismo paquete, de un ciudadano que está rompiendo con su sistema o que siente que ese sistema no está a la altura de sus expectativas. Entonces, este sentimiento es muy importante entender que es transversal en la sociedad, es decir, esto no es un sentimiento que tengan 4 radicales o 4 subversivos, no, esto es un sentimiento transversal que tiene gente de edades muy distintas, de condiciones sociales muy distintas, está igual de presente en las clases altas, medias o bajas. Es verdad que hay algo más de sentimientos de desafección o de ruptura en la izquierda que en la derecha, pero es un sentimiento en el que también están los ciudadanos de derechas y los ciudadanos moderados y centristas, por tanto es muy transversal. Pero lo que sigue es un agravante de esta ruptura, es decir, quien se siente
o quien siente la necesidad de romper con el sistema en mucha mayor medida son las personas que declaran que se han empobrecido con la crisis, pero volvamos a la cifra, son la mitad, en el caso de España, la mitad de los españoles. Eso es transversal, pero a esos les afecta muy especialmente. Entonces, en este contexto, ¿qué han hecho los ciudadanos frente a esta política que les decepciona o frente a este sistema político, económico, financiero que les decepciona? Pues lo que ha hecho, curiosamente, a diferencia de otros momentos históricos, es, en vez de resignarse y decidir volverse pasivos y aceptar que su destino es simplemente horroroso, lo que han decidido, y esto es una gran amenaza para los partidos, pero también lo es para las instituciones en el mercado, tanto las financieras como otro tipo de empresas, los ciudadanos lo que han decidido es tomar por primera vez, en España sobre todo, porque tendríamos a ser una sociedad más bien pasiva, las riendas de su vida. Y lo que han decidido es buscar dentro de la propia sociedad las soluciones que no encuentran fuera. Entonces, de ahí sale el fenómeno Podemos, que ahora es un partido político, pero en su origen es un movimiento ciudadano o un grupo de amiguetes que deciden montar un partido político, y de ahí salen las candidaturas ciudadanas que se van a presentar a las elecciones municipales, pero si nos vamos al ámbito del mercado, de ahí surgen todas las formas de consumo colaborativo. Que no es más que unos ciudadanos que deciden, puesto que rompo con mi sistema, busco la solución por mi cuenta y a mi manera. Entonces, lo que ha pasado en España y que requiere soluciones bastante drásticas es que se ha roto con este sistema político, económico, financiero y se ha roto en un momento en el que España no es esa sociedad analógica de los años 60, es decir, que hay una parte de los españoles, que es lo que nos muestran los datos, que vuelven a vivir como en los años 60, y cuando digo como en los años 60 digo que tienen, como sabemos, a hijos, familiares que se tienen que ir al extranjero en mejores condiciones, pero se tienen que ir al extranjero a buscar trabajo, o hablamos de ciudadanos que declaran prácticas como mezclar el jabón de lavavajillas con agua, que son propias de economía de guerra. Es decir, hay una parte de España, que no son pocas, porque las clases medias empobrecidas supondrían pues en torno al 35% del conjunto de ciudadanos, que ha vuelto a ser como marcha atrás en el tiempo varias décadas, pero lo ha hecho en una sociedad digital, porque España en el año 96 tenía una penetración de Internet del 1,6%, y hoy en día, medido desde Estados Unidos por móvil, que es cobertura total, España tendría una penetración de Internet en torno al 80%, al nivel de Estados Unidos. Y España además, porque somos un país de cotillas, es el quinto país del mundo en redes sociales. Entonces, el empobrecimiento en una sociedad digital es una bomba de relojería para los partidos y para las instituciones en el ámbito financiero y en el ámbito económico. Es una bomba de relojería, porque estamos hablando de ciudadanos que han vuelto atrás en sus formas de vida y han vuelto a sufrir episodios personales que hace mucho que España no sufría, pero lo hacen en una España en redes sociales. Y en redes sociales también están los empobrecidos. Y por tanto eso da unas armas que permiten, lo primero, organizarse por sí mismos, porque no sería posible ni Podemos, ni las candidaturas ciudadanas, ni la economía colaborativa si no existiese esa sociedad digital, porque es el instrumento mediante el cual se puede organizar la ciudadanía, y eso es, desde el punto de vista de las élites, peligrosísimo. Peligrosísimo, peligrosísimo, porque o se toman medidas o es imparable. Y aquí lo dejo porque luego vamos a las medidas. Soledad, gracias. Belén. Bueno, muchas gracias por invitarme, como todos ustedes. Estoy encantada de estar aquí con los compañeros de este panel y contigo, Yolanda. Yo creo como Belén que la crisis no es tanto una crisis política como una crisis de la democracia, ¿no? Que se puede, porque cuando Meritxell dice que la política es ahora más impotente, es decir, ¿por qué? ¿Por qué es ahora la política más impotente que en la época de Roosevelt? ¿Qué ha sucedido para que la política sea hoy más impotente, como los propios políticos reconocen?
Pues probablemente porque lo que se ha ido produciendo es una crisis de la democracia que está provocada. La crisis de la democracia no es como una crisis, como una crisis económica. Un día estalla Lehman Brothers y a continuación sabemos que existe una crisis económica. La crisis de la democracia no es así, no hay un día en el que estalla. Es algo que se va produciendo a lo largo del tiempo a través de un vaciamiento de lo que es del concepto de democracia, ¿no? Y eso es lo que yo creo que se ha producido. Necesariamente no es así, hay autores que creen que se lleva hablando de crisis de la democracia desde el siglo XIX y que al final la democracia siempre ha sido capaz de regenerarse y de demostrar su eficacia, y que la prueba es que sus principales símbolos como los derechos humanos o las elecciones se han extendido por todo el mundo y que ya no hay rincón del planeta donde no se despierte simpatías, esas cosas, ¿no? Pero esa es una visión optimista de regeneración interna como ave fénix, pero que está muy poco extendida, la verdad. Ahora cada vez más son los autores los que hablan de los que creen que esa crisis es real y que es peligrosa, que es una crisis francamente peligrosa, porque hasta ahora ¿en qué se ha basado la democracia? Marshall decía que la democracia se basaba en tres cosas: los derechos individuales, que incluía la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, que pueden aumentar, los derechos políticos, que es la participación en el ejercicio del poder político, y los derechos sociales, que sobre todo en Europa, ¿no?, se había creado un artefacto moderno que era básico para eso, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues con los derechos individuales hay una percepción muy deteriorada, porque las revelaciones de Snowden y de otros lo que vienen a demostrar es que existe una masiva vulneración de esos derechos, de algunos de esos derechos individuales, que se suponía que estaban garantizados y que inexplicablemente han desaparecido en un magma que no se sabe qué es, ¿no? Pero da la impresión de que no existe ya de que el control de los derechos escapa de control, ¿no? O sea que eso es una cosa que y los propios gobiernos no saben muy bien qué es lo que les ha pasado, ni por qué se encuentran en esa situación, ni qué hacer. La situación de los derechos políticos, el derecho a participar en el ejercicio político, pues está también muy deteriorado, entre otras cosas porque las instituciones democráticas, a través de los que se realiza esa participación en el ejercicio político, han perdido parte de su poder, como decía Marichel. Han transferido voluntariamente, se supone, parte de ese poder a los mercados, que tienen una lógica interna y se han desarrollado en esa lógica interna y han ocupado cada vez más espacio en la influencia, en la toma de las decisiones políticas, del poder político, de manera que los ciudadanos se sienten cada vez más alejados de esas instituciones en las que creen que responden que no tienen el poder, que el poder está en otro lugar. ¿Y cuál es la situación de los derechos sociales? Bueno, pues ahí justamente, entre la tercera que decía Belén, la crisis económica encima ha venido a llevarse una parte de esos derechos, y no parece que de momento ni tan siquiera se plantee la posibilidad de recuperarlos de la misma forma en la que estaban planteados. Es decir, que yo creo que la creencia de que las instituciones representativas son la mejor manera de gobierno, es decir, la democracia, está cada vez más perjudicada por la pérdida de poder de esas instituciones y por su correspondiente pérdida de prestigio, ¿no? Todo eso, si la sostenibilidad de la democracia se basa en esos tres principios y esos tres principios están deteriorados, pues la democracia es posible que esté deteriorada y que haya sufrido un vaciamiento, el que no estamos todavía hablando de él, pero que está ahí, ¿no? Yo no sé si, claro, cuando se habla de recurrir a las nuevas tecnologías para darle impulso a esa participación política de los ciudadanos, eso lo que demuestra es que hay una duda enorme sobre la capacidad de las actuales instituciones representativas para hacerlo. Si se quiere utilizar Internet para eso es porque no se confía en que las instituciones representativas que existen ahora son capaces de hacer ese papel. Bueno, pues eso yo creo que es una situación real, ¿no? Y que si además esas instituciones ya lo único que les quedaba era que por lo menos impulsaban la prosperidad, y resulta que tampoco impulsan la prosperidad, pues es evidente que yo creo desde mi punto de vista que la crisis de la democracia pues es una crisis soterrada, una crisis que no tiene por qué resolverse en ninguna catástrofe inmediata, ni muchísimo menos, pero que sí es un fenómeno que
existe, que cada vez es más palpable, más evidente, y que si nos negamos a verlo, pues al final sufriremos las consecuencias, ¿eh? Tampoco quiero seguir más allá. Muchas gracias, Soledad. Pues nos falta un análisis. David, te invito a que hagas tu análisis. Bueno, pues gracias por la oportunidad. Buenos días a todos. Bueno, yo voy a empezar diciendo, en realidad Cibio, ahora os explico un poco si eso es lo que hacemos. Nosotros, más que de un análisis detallado y muy sabio de los problemas de la democracia, nace un poco de la ignorancia. Y dicen que la ignorancia es la madre del valor, ¿no? Pues un poco por eso. Y nace un poco también de la ingenuidad de un grupo de gente, ahí está mi socio Jacobo Elosua, un grupo de gente que no viene del mundo de las ONGs, no viene del mundo de la sociedad civil ni de la política, que un poco que ve en otros países cosas que funcionan mejor y dice, ¿y esto por qué nosotros no lo podemos tener, ¿no? Y son preguntas muy ingenuas, pero es preguntas del estilo de por qué en Estados Unidos tú puedes ver todas las donaciones de los partidos políticos y en España no. ¿Por qué tú en Estados Unidos puedes ver quién visita la Casa Blanca y aquí es un secreto de Estado, ¿no? ¿Por qué en Reino Unido una ONG puede montar una web y redirigir correos, preguntas de los ciudadanos a las administraciones públicas y saber que en el 90% de los casos va a recibir una respuesta? Y en mi caso esto fue total ignorancia, porque yo dije, bueno, esto es un problema técnico, esto se puede hacer. Y solo cuando nos pusimos a hacerlo descubrimos que había un problema de base, que había un problema legal, había un problema cultural, y son cosas que realmente que en el colegio no te explican, ¿no? Digamos, yo si no hubiera vivido en el extranjero, yo jamás hubiera descubierto ciertas cosas, y digamos que yo creo que hay un problema de base en ese sentido, ¿no? Hay un problema cultural y un problema legal. Una vez que nos pusimos a trabajar en esto, a intentar importar a España mejoras concretas que nos parecían muy importantes, que habíamos visto en otros sitios, bueno, lo que nos encontramos en primer lugar es que no había una organización que representara un poco nuestros intereses o que canalizaran un poco nuestra voluntad, ¿no?, de trabajo. Descubrimos que había un hueco en España, en la sociedad civil, en ONGs que fueran políticas, claramente políticas, pero no alineadas con ningún partido, porque, o al menos en mi visión totalmente parcial, un poco no de experto, pero mucha de la sociedad civil en España está dirigida a problemas de desarrollo, problemas existenciales, pero el tema político ha sido un poco tabú, ¿no? Tú antes decías que somos una sociedad muy pasiva en muchos aspectos. Yo no sé por qué, o sea, no sé la causa final. Lo que sí sé es que hay mecanismos que hacen que esto vaya peor, ¿no? Es un poco un círculo vicioso. Hay muchísimos problemas para conseguir información en España, de forma que si tú eres un activista de los derechos humanos y quieres conseguir información sobre los CIES, por ejemplo, en España, tú no puedes conseguir esa información. Si tú te parece mal lo que hace tu alcalde y vas con una cámara e intentas grabar el pleno, hay una posibilidad no insignificante de que venga la Guardia Civil y te eche, a pesar de que es totalmente constitucional grabar tu pleno, y no pasa nada, ¿no? Cuando viene la Guardia Civil y te echan, luego hay una impunidad del alcalde que no le pasa nada, ¿no? Entonces, por un lado, es muy difícil conseguir información, y por otro lado, lo que nosotros nos hemos encontrado es una falta de canales de participación claros, ¿no? De forma que consigues 500.000 de firmas para hacer una iniciativa legislativa popular, pero luego igual ni siquiera se debate en el Pleno del Congreso porque no pasa el trámite de la mesa, ¿no? O cuando se hace un proceso participativo en España, muchas veces los comentarios de los ciudadanos no son públicos, muchas veces el impacto es nulo, de forma que hay una falta de confianza total por parte de los ciudadanos, ¿no? Entonces es un poco como alguien que intentó arreglar ciertas cosas o que intentó cambiar ciertas cosas, eso es un poco lo que nos hemos encontrado, ¿no? Cosas concretas, los problemas concretos que nos hemos encontrado. Es cierto que hay un cierto movimiento global o hay un cierto problema global que se manifiesta en iniciativas de lo que ahora se llama gobierno abierto a nivel internacional. Es cierto que hay mucha falta de satisfacción en muchas democracias occidentales, pero nosotros creemos o nosotros nos encontramos que esa falta de satisfacción es mayor en España, ¿no? Por cosas un poco por la falta de mecanismos que impidan, por ejemplo, el abuso de poder por parte o el hecho de que los partidos políticos hayan invadido los organismos regulatorios, el hecho de que la división de poderes muchas veces no sea clara, el hecho de que haya áreas de arbitrariedad por parte del gobierno que puede decidir a quién indulta o a quién no indulta. Entonces, es cierto que la democracia, un poco ahí arriba el debate teórico es la democracia en Occidente hoy en día,
la gente no se siente representada, pero también es verdad que en la práctica en España hay problemas concretos que hacen que este debate teórico se manifieste o que la consecuencia de esta falta de representación sea mucho más evidente y genere muchísima más frustración, ¿no? Y que dé lugar en los últimos años, a raíz de la crisis económica, que la gente realmente se haya dado cuenta de que necesita participar y necesita un poco protestar y reclamar y exigir que las administraciones trabajen para ellos, ¿no? Y de hecho allí hay una frase muy anglosajona en cierto aspecto, que yo descubrí en Inglaterra, que es la frase de trabajan para ti, que es obvia, pero que yo creo que en la cultura latina o en la cultura española muchas veces no tenemos asimilada, ¿no? El hecho de que realmente la administración trabaja para ti, lo que hace la administración es gestionar el bien común, gestionar los bienes comunes, y solo cuando por supuesto todos estaremos de acuerdo de que es así, pero luego en la práctica, cuando tú intentas interactuar con una administración pública en España, lo que te encuentras es que realmente ellos no se lo creen, ¿no? Y no quiero echar la culpa al funcionario de base, porque es un problema estructural, pero se nota a la hora de hacer las leyes, a la hora de participar, a la hora de dar explicaciones de por qué se han tomado ciertas decisiones. Cuando sale un presidente del gobierno y dice se indultó porque nos pareció bien y punto, esa impunidad, esa falta de rendición de cuentas genera muchísima frustración por parte de la ciudadanía, ¿no? Por cerrar con una nota optimista, yo estoy totalmente convencido de que esto se puede arreglar, si no, no me dedicaría a montar una ONG, y además creo que las leyes pueden cambiar la cultura. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es un poco, bueno, es un poco chorra, pero a la vez es representativo, el hecho de que cuando se aprobó la ley del tabaco, todo el mundo decía, esto nunca va a funcionar. Los españoles fuman en los bares, es imposible que salgan a la puerta a fumar. Cuando se aprobó la ley, funcionó. Y todo el mundo acató la ley y todo el mundo cambió su cultura. Y lo mismo pasa un poco con los puntos, la ley de puntos del carnet de conducir por puntos, ¿no? Que la gente dejó el consumo de alcohol a la hora de conducir se redujo, ¿no? De la misma forma, yo creo que si hubiera buenas leyes de transparencia, buenas leyes o organismos reguladores independientes con suficientes recursos para hacer su trabajo, esto se puede cambiar, ¿no? Entonces es un problema en mi opinión, en gran parte de voluntad política, de hacer leyes que realmente se cumplan y que den los recursos a estos organismos regulatorios, a información a los ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se puede cambiar y lo podemos arreglar entre todos, creo. Muchas gracias. Ha sido interesantísimo. Yo me quedo con varias cosas que habéis dicho. Meritxell, yo creo que has hablado de que estamos en un momento frontera, que es una idea clave, y de la necesidad de cambiar el paradigma, de analizar los problemas para traer soluciones nuevas, ¿no? Yo creo que eso es una idea importante que has apuntado y por supuesto la necesidad de fortalecer la política y ese doble nivel de lo político o la política y las políticas, ¿no? Que has apuntado, hay unas ideas muy interesantes. Belén nos ha dado el titular, el empobrecimiento en la era digital, o sea, una sociedad digital empobrecida es una bomba de relojería que necesita medidas urgentes. Ahora vamos a ir a ver medidas y propuestas, pero creo que es un poco el resumen de lo que has dicho. Soledad, yo solo puedo agradecerte que traigas la cuestión de los derechos. Es clave, pienso, y me posiciono también, aunque solo modero este debate, que el pilar fundamental de las democracias siguen siendo los derechos. Y hablamos mucho de los retos cuando reflexionamos en términos de democracia y no tanto de las amenazas. No es que me guste a mí el discurso del miedo, pero creo que tenemos que ser muy conscientes de las amenazas, de la vuelta atrás en materia de derechos individuales, políticos y de libertades públicas, ¿no? Es un pilar fundamental a defender, opino yo también, en la línea en la que tú apuntabas, Soledad. Y David, yo creo que nos das claves de... Me cuesta decir que hay un problema cultural en España en ese sentido, pero bueno, tú apuntas hacia ahí. Lo que sí que parece claro es que hay un problema de mecanismos concretos para cambiar, que sirvan de palanca de cambio para mejorar ciertas cosas que son básicas en materia de transparencia, de acceso a la información de las administraciones públicas y una serie de instrumentos o de herramientas que seguramente si los ciudadanos pudiesen disfrutar o manejar de una manera más sana, pues no estaríamos en esta misma situación de crisis, ¿no? De política o de legitimidad o de credibilidad y confianza en las instituciones.
Me gustaría que reaccionaseis. Yo os he hecho un pequeño resumen de lo que me ha parecido más significativo de vuestras presentaciones, pero me gustaría que os rebatieseis o os apoyaseis en ideas que habéis lanzado, para ver también cómo ¿no? percibís lo que se ha apuntado desde diferentes ámbitos. Y os dejo libertad para debatir bueno, con naturalidad. Bueno, si queréis, Empieza tú. queréis mantener el orden, ¿no? Bueno, a mí me ha interesado mucho todas las intervenciones, como a Yolanda. Yo recupero una cosa que decía Belén cuando hablaba de la sociedad digital empobrecida. Yo creo que ese es el link, ¿no? que precisamente nos puede permitir, después ya en la recta final de la mesa, nos puede permitir hablar de las políticas, ¿no? Y efectivamente cómo, en el fondo, necesariamente, que es un poco lo que yo quería trasladar, es imprescindible esa conexión entre la política en mayúsculas y las políticas que se traducen. Decías que esa sociedad digital empobrecida era una bomba de relojería. Y decías, es una bomba de relojería para los partidos o para las instituciones. Yo diría que es una bomba de relojería para los ciudadanos. Porque cuando me aproximo a una reflexión sobre la política o sobre la democracia, ¿no? Que a veces puedo utilizar el término incluso indistintamente como sinónimos, aunque obviamente ya sé que no son sinónimos, pero bueno, no hay democracia sin política, ¿no? De alguna manera. El fracaso de la política o los retos que tiene por delante la política y la democracia son los retos que tenemos como sociedad, como ciudadanos también, ¿no? Y por tanto el fracaso de la democracia y el fracaso de la política va a ser un fracaso de la convivencia y de la construcción de esa sociedad que vivimos pues, unos con otros, ¿no? Por tanto, la bomba de relojería me interpela directamente, pero creo que nos debería interpelar a todos. No sé si lo compartes. Y hago un paralelismo que a veces se dice la socialdemocracia, y ahora perdonad que haga alusión a mi partido, ¿no? Pero bueno, la socialdemocracia europea está en crisis, ¿no? La socialdemocracia europea tiene un problema. Y yo siempre pienso, no, si la socialdemocracia europea tiene un problema, los ciudadanos europeos tienen un problema, porque las únicas respuestas que se ofrecen a los ciudadanos o que se han ofrecido a los ciudadanos que dé un poco de satisfacción a esa insatisfacción permanente ha venido de la socialdemocracia. Por tanto, si la socialdemocracia europea tiene un problema, los ciudadanos tenemos un problema, ¿no? Al final, esto con más motivo, porque estamos hablando de la institucionalidad, del reparto del poder, de la organización del poder, de la limitación del poder, ¿no? Si eso está en crisis, si esto está en crisis y es una bomba de relojería por la situación actual y las circunstancias actuales, tenemos un problema como sociedad. Por tanto, estamos todos llamados a intentar dar algún tipo de respuesta. Sí, yo estoy de acuerdo, comparto que el problema es de todos, pero sí que creo que hay que distinguir a los ciudadanos de las instituciones que protagonizan la democracia, ¿no? Por la sencilla razón de que los ciudadanos, para los ciudadanos no es un problema votar a una candidatura como Podemos, porque si no, no dirían que quieren votarles. Para los ciudadanos no es un problema acudir al intercambio de productos o hacer compras colectivas, porque si no, no lo harían. La cuestión es que los ciudadanos hacen eso porque consideran que su sistema político, económico y financiero no está a la altura de las circunstancias. Entonces ahí los ciudadanos no pueden hacer nada. Quien tiene la llave de la solución son las instituciones responsables. Entonces aquí enlazo con otras cuestiones que han salido porque, es decir, yo creo que aquí es esencial, desde mi punto de vista, tener claro que
que la desigualdad y la pobreza es un problema que conecta con lo que decía antes Meritxell, con la globalización, es decir, atajar, obviamente hacer un programa contra la pobreza infantil en España, que a estas alturas ya se tendría que haber hecho, eso puede ser un problema doméstico, pero la desigualdad no es un problema doméstico, es un problema global, porque la desigualdad, como bien muestra Piketty en su libro, que no me he leído, pero me he leído un resumen, entonces tampoco voy aquí a presumir mucho, pero es evidente que va en la línea que también es un problema, aunque no lo apunta como problema desde el mismo punto de vista que lo apunto yo, pero sí que es el problema que requiere una solución global. Entonces ahí vamos a cuál es la impotencia de la política, pues que la política sigue siendo doméstica cuando tiene que tomar decisiones que son globales, y ahí es el problema que ha comentado Sol del Estado, o que habéis comentado del Estado de Nación, y el problema de eso obviamente es un problema. La respuesta a la desigualdad tiene que ser una respuesta global. Lo que pasa es que tampoco hay que olvidarse que España, dentro de estas soluciones a la crisis, ha optado por el camino peor de todos, que es que ha aumentado la desigualdad aquí mucho más de lo que ha aumentado en otros países europeos. Por tanto, ¿había margen para hacer algo diferente? Pues probablemente sí había margen, ¿no? Pero no lo sé, porque yo no soy política, pero quiero pensar que sí, pero en todo caso es obvio que es un problema donde la globalización entra. Y entonces, esa es una parte de la historia. Para mí la otra parte de la historia efectivamente tiene que ver con transparencia, pero quien dice transparencia habla del otro problema letal, que es otra bomba de relojería mezclado con la crisis y la desigualdad y el empobrecimiento, que es la corrupción, y que está muy vinculada a la propia transparencia, porque yo no sé si vosotros lo tenéis estudiado, pero yo me imagino que los países más corruptos son aquellos en los que hay menos prácticas de transparencia. Por tanto, claro, la transparencia, la corrupción en un momento de empobrecimiento, la corrupción se dice, ¿cómo se puede ganar elecciones? A mí me preguntan mucho, bueno, ahora no preguntan porque ahora ya no se ganan igual, pero antes preguntan, ¿cómo se puede ganar elecciones en contexto de corrupción? Bueno, porque la corrupción es una de las prioridades ciudadanas, pero obviamente la primera es vivir dignamente, como es lógico. Pero el problema es que cuando tú vives de forma indigna y hay corrupción, la mezcla de los dos factores es indigerible. Es decir, a mí me pasa también, cuando ves un telediario, en el mismo telediario te aparecen las tarjetas Black junto con el informe de Cáritas, a mí misma el estómago se me hace boom. Y tengo la suerte que no me falta de nada. Entonces, al que de verdad esté empobrecido, eso es indigerible, totalmente indigerible. Entonces ahí todas las propuestas que ha hecho David, ¿no?, que tienen que ver con la transparencia, eso es urgentísimo. Y ahí, a diferencia de la desigualdad, que sí que estoy de acuerdo que ahí hay una cierta impotencia de la política doméstica y que el problema es global y que habría que crear foros de decisión que realmente lo atajasen de forma global, la transparencia es absolutamente doméstica. Entonces eso es un decreto ley. Entonces, si es un decreto ley y si eso nos puede quitar uno de los problemas graves, pues ¿por qué no se hace inmediato, ¿no? Y justamente, o sea, yo soy una grandísima defensora desde hace muchísimo tiempo de la necesidad de introducir transparencia en el funcionamiento de la administración española, porque es un desastre y además tiene unos niveles de opacidad que son muchísimo más altos de los que existe en la media de los países europeos democráticos que están en la Unión Europea, ¿no? Y esa transparencia yo creo que además es uno de los instrumentos básicos contra la corrupción, que es uno de los elementos más eficaces, demostradamente eficaces contra la corrupción. Pero la transparencia no va a evitar la impotencia de la política. Está claro. Eso está claro. Eso está claro. Y ese es un problema muy serio, desde mi punto de vista, terriblemente serio, porque los ciudadanos, por ejemplo, tenéis el euro, ¿no? El euro no es sostenible si no se introducen una serie de reformas institucionales importantes. A la larga no es sostenible si no se hacen una serie de reformas que todo el mundo sabe que hay que hacer, porque si no, no es posible terminar que esa moneda única funcione de una manera eficiente. Pero para hacer eso resulta muy difícil hacerlo porque buena parte del electorado no quiere que se haga. No quiere que se hagan esas reformas. ¿Por qué? Porque tiene miedo de perder todavía más poder. Que tiene miedo que en mitad de todas esas nuevas transformaciones
lo que resulte es que todavía la política es más, tiene menos posibilidades de funcionar, sino que es un mecanismo que funciona con su propia lógica interna y deja fuera las decisiones políticas y la sensación de los ciudadanos de que participan de ese poder político. Entonces, esas dos cosas yo creo que se están produciendo, que son reales, ¿no? Y de soluciones clásicas a eso, pues sí, claro, la recuperación de la socialdemocracia una solución, formaría parte de una solución clásica. Adaptar las instituciones a la globalización formaría parte de una solución clásica. Regresar a una cierta idea de igualitarismo y hacer que la desigualdad no se produzca en los registros que se está produciendo y aumentando. Todo eso son soluciones, diríamos, clásicas, ¿no? Pero yo diría que la situación actual no va para ahí, ni existe un movimiento en este momento, o sea, ni existe nada que permita predecir que la desigualdad va a bajar en los próximos décadas, nada, no hay absolutamente nada que te diga que eso es así. Ni el discurso socialdemócrata ha dejado de ser confuso, por decirlo de una manera, digamos, amable, ni nadie tiene una visión de un futuro democrático que ofrecer a la gente, ¿no? Yo creo que esa es la situación actual. No digo que sea simple, que yo sea una gran optimista, pero tampoco soy una pesimista radical. Yo supongo que en algún momento dado será posible encontrar alguna vía, pero las soluciones clásicas, que son las que hemos comentado aquí, la verdad es que no se vislumbran que estén en marcha en ningún sitio, ¿no? Creo yo. Sí, sobre el tema, por ejemplo, del problema del poder del Estado-nación dentro de un contexto de globalización, yo ahí no voy a entrar porque la verdad es que no, pero creo que es un problema importante y que en los próximos años en Europa va a ser uno de los temas importantes, pero yo de eso no entiendo. Pero sí quería hacer dos apuntes rápidos sobre transparencia, y empezando por decir que la transparencia tiene un poder limitado, quiero decir, y nosotros somos los primeros en decir que la transparencia no es la solución mágica a todo. Es que nosotros nos ponemos muy pesados con eso porque es como el primer paso, ¿vale? Es como, sin eso no puedes hacer otras muchas cosas. Pero la transparencia para nosotros, bueno, y no para nosotros, sino en general, es un prerequisito para luchar contra la corrupción, pero no es algo automático porque necesitas otros mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Por un lado necesitas, por ejemplo, una prensa suficientemente fuerte como para analizar la información y exponer escándalos o problemas, pero también necesitas mecanismos internos de la administración. Cuando hablamos o muchas veces cuando pensamos en anticorrupción, pensamos que, bueno, que sale en la prensa y entonces los votantes después no le votan y entonces el alcalde o el concejal ya no está, ¿no? Eso es lo que sería un esquema de rendición de cuentas, digamos, vertical, pero también tenemos que pensar que hay mecanismos de rendición de cuentas horizontales dentro de la propia administración. La administración se vigila a sí misma. Entonces también es muy importante cuando hablamos de transparencia, de informar a los ciudadanos, que es un poco por lo que nosotros luchamos, pero no podemos dejar de luchar, pues por ejemplo, porque el Tribunal de Cuentas tenga suficientes recursos como para no ir con 6 años de retraso, de forma que cuando descubren que algo está mal ya haya expirado, ¿no? Y que cuando el Tribunal de Cuentas pone un informe, por ejemplo, que ha detectado problemas en las cuentas de los partidos políticos, necesitamos que tenga suficiente autoridad y suficiente capacidad suficiente capacidad como para realmente perseguir lo que detecta, ¿no? Porque el problema también es un poco el hecho de que los organismos de control de la administración hayan sido capturados, ¿no? Entonces, transparencia sí, es muy importante en la lucha de la anticorrupción, pero no olvidemos también un poco al interventor del ayuntamiento, que tiene que ser capaz de perseguir y de denunciar, y si denuncia algo tiene que estar protegido por ley para que no le persigan. Entonces, todos estos mecanismos también son muy importantes, ¿no? Y por último, solo brevemente, antes tú, Soledad, decías, has mencionado la tecnología. Yo sí que creo que no es un problema tecnológico. Nosotros usamos tecnología, yo soy ingeniero informático, usamos tecnología tanto en nuestros proyectos periodísticos como a la hora de abrir datos y cosas así, pero siempre es una herramienta, ¿vale? Y el problema no es tecnológico, yo no creo que se vaya a resolver con una tecnología mágica, sino que el problema realmente es más bien
político y de organización de las instituciones, etcétera, etcétera. Pues le doy la bienvenida a Rafa Rubio. Te pido disculpas por el retraso. Bienvenido. Te voy a hacer un resumen rapidísimo de cosas que se han hecho. Me vais a disculpar porque Meritxell ha empezado. Una de las cosas que ha dicho es que no se debe simplificar en política, y voy a hacer todo lo contrario que ella. Voy a simplificar al máximo. Hemos defendido todos, creo, de manera más o menos expresa, la necesidad de la política y la necesidad de hacer este ejercicio de repensarlo constantemente, no solo aquí, sino en general en este momento frontera, que es una expresión que ha utilizado Meritxell. Meritxell ha hablado también de dos niveles, de la política, la reflexión sobre la política y las políticas, ¿no? como esos dos niveles de reflexión, y ha apuntado, ha hablado de la necesidad de fortalecer la política. Resumiendo mucho, Belén ha hecho hincapié en la desigualdad y en el empobrecimiento a consecuencia de la crisis económica, haciendo referencia a España como uno de los problemas claves para entender el descrédito o la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones, en la política o en la democracia incluso, porque no ha sabido dar las soluciones prometidas y garantizar el bienestar de los ciudadanos, y ha dicho que ese contexto de empobrecimiento en la sociedad digital actual pues es una bomba de relojería que requiere medidas urgentes. Soledad ha puesto el acento en los pilares de la democracia, que son los derechos individuales y como el derecho a la libertad de expresión, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales, ¿no? Si esos pilares se tambalean, la democracia evidentemente se tambalea, y David pues ha insistido en la necesidad de avanzar en mecanismos o en las posibilidades que el propio sistema debería tener de facilitar una relación sana entre el ciudadano y la administración o las instituciones políticas en materia de transparencia, rendición de cuentas y demás. Con este resumen te doy la palabra para que puedas tú también... Nada más y nada menos. Esto sí que es... No, vuelvo a pedir disculpas, es que venía de viaje y se ha complicado todo, pero... o sea, yo básicamente... O sea, me parece, creo que una cosa de cada uno, porque me parece que, o sea, quería ponerme en el lado del ciudadano, o sea, vengo desde el punto de vista académico del mundo de reflexionar sobre el lobby, de reflexionar sobre qué es la acción ciudadana y en el fondo hasta qué punto las formas de ejercer el poder de los ciudadanos pues tienen que buscar en esta situación o en este mapa que habéis planteado nuevas formas de canalización desde un punto de vista en el cual las instituciones, pues quizá, como decían, pues están generando decepción, pero sobre todo se están demostrando incapaces de canalizar estas ganas de participar o como queramos verlo, ¿no? Entonces, lo primero sería como volver a insistir en la necesidad de las instituciones y en la necesidad de entender y de explicar las instituciones. Voy a entrar en un tema bastante polémico, pero a mí me generó mucha inquietud hace 2 días cuando se decide que Bárcenas salga de la cárcel, los mensajes de los líderes políticos poniendo de manifiesto la falta de, el no entender la figura de la prisión provisional, con una indignación en la cual comparaban de una manera absolutamente descarada, y no creo que fruto de la ignorancia, lo que supone una condena firme y el cumplimiento de una condena con lo que supone, por ejemplo, pues la prisión provisional y sus objetivos. A mí me generó mucha inquietud independientemente del caso. A mí me da básicamente igual esa situación, y creo que es una situación que tiene que ser ejemplar y todo lo que queramos, pero que se pueda debilitar, que se puedan debilitar las instituciones de tal forma es lo que a mí me genera miedo, porque cuando, en el fondo yo entiendo las instituciones, por un lado, como una barrera que nos protegen a los ciudadanos, y luego como un camino que nos permita a los ciudadanos participar del poder. Entonces, cuando nosotros mismos nos retiramos o bajamos la barrera, estamos debilitándonos a nosotros mismos, y quizá tiene que ver, aunque no viva Soledad, con ese concepto de los derechos, y de las instituciones. Entonces, en ese sentido, el seguir entendiendo las instituciones como defensa, a pesar del descrédito que tienen muchas ellas, me parece que es esencial, porque corremos el peligro de tratar de solucionar los problemas
destrozando las instituciones o minusvalorando o quitándole el peso que las instituciones tienen, y al final los más perjudicados entiendo que somos nosotros mismos. Y desde esa perspectiva, y doy el paso al siguiente punto, por así decirlo, cómo los ciudadanos pueden participar en la vida política o pueden ser parte de ese poder. O sea, que creo que de una forma u otra tiene que ver con lo que algunos llaman la nueva política, o como queramos, y que, como bien decíais, quizá yo creo que es bastante independiente de la tecnología o de los canales, como decía David cuando he llegado, ¿no? Y en ese sentido quería apuntar 2 puntos muy brevemente. El primero, el saber hasta qué punto esos canales de participación no responden a las necesidades de los ciudadanos, pero yo creo que no por mala intención o por mala voluntad del diseño institucional, sino por falta de adaptación a los tiempos. O sea, me parece que en el ejercicio del poder por los ciudadanos hay un tema que a mí me genera cierta inquietud también, que es el plantear el ejercicio del poder siempre como contrapoder. O sea, el asumir que el poder hace las cosas, por decirlo de alguna manera, con mala intención o para fastidiar al ciudadano, que es algo que se mete mucho en el discurso y que creo que nos incapacita para ser eficaces en la acción política. O sea, yo asumo que los políticos, y esto puede ser muy, muy impopular decirlo, buscan o comparten conmigo o comparten con los ciudadanos el intentar hacer la vida mejor para los ciudadanos. Otra cosa es que tengan un problema de prioridades, tengan un problema de diseño, tengan un problema de estrategia, y que la suma de los problemas acabe generando que las decisiones que adoptan sean contrarias al interés general. Pero si adopto que los poderes públicos, cuando adoptan decisiones, lo hacen para destrozar al ciudadano, como muchas veces, me estoy incapacitando a mí mismo para tratar de contribuir o para tratar de colaborar en el ejercicio de ese poder. Entonces, este diálogo de dividir la sociedad entre poderosos y no poderosos, que además ha entrado ahora mismo de lleno en el discurso político de algunas formaciones políticas, también me genera cierta inquietud. Punto 3, y acabo, y creo que me he enrollado ya más de la cuenta, el cómo canalizar estas instituciones. Decía que las instituciones no están, o sea, están mal diseñadas, creo que están las instituciones de participación, y esto sí que lo he trabajado bastante a fondo, y he tratado de trabajar bastante a fondo, pues no solo el diseño institucional, sino el ejercicio que los ciudadanos hacen de estas instituciones, tanto la iniciativa legislativa popular como el derecho de petición. Me parece que no responden a los tiempos, porque no responden a las posibilidades de articulación social que en este caso sí las nuevas tecnologías favorecen. Y entonces, pues cosas como el ejercicio electrónico del derecho de petición, o cosas como el ejercicio colectivo del derecho de petición, que son elementos que a día de hoy me parece que casi son, o sea, deberían ser básicos, pues no entran dentro de la institución. Y la experiencia es que con las reformas legislativas, o sea, cuando se han reformado las instituciones, sobre todo en la ola del 2007, tanto a nivel nacional como a nivel estatutario, cuando se han bajado las barreras de participación y subido el incentivo a participar, o sea, la utilidad de esas instituciones, el uso ha sido más grande, y creo que al menos en aquellos que han utilizado estas herramientas, pues, o sea, más aceptadas. Por tanto, rediseñemos las instituciones de participación entendiendo cómo los ciudadanos quieren participar, no como a nosotros nos gustaría que los ciudadanos participaran, ¿no? Porque estamos acostumbrados a decir, sí, tú participa, pero participa de 9 a 12 en este referéndum en el que yo te hago la pregunta, y luego, claro, eso... Y con DNI electrónico. Exacto, y con DNI electrónico, como el caso de la ley de transparencia en algunas instituciones, ¿no? Entonces, luego hay un argumento de los ciudadanos no quieren participar. Hombre, los ciudadanos no quieren participar de la forma en la que le dices que participe, pero la experiencia, o sea, esto es empírico. Cuando se ha tratado de poner las instituciones en el lugar del ciudadano y de facilitar su participación, no decir, oye, yo hago muchas iniciativas, si quieres lo tomas y si no lo dejas, pues yo creo que la ciudadanía responde, y responde de una manera madura, y responde pues de una manera cada vez mayor, yo creo. No sé si ha sido demasiado precipitado y si he pisado lo que habéis dicho todo. Has llegado, pero hay reacciones cortas y luego propuestas concretas. Soledad. Sí, a mí me parece interesante todo el tema del descrédito de las instituciones, que es algo que también intento seguir y escribo bastante sobre eso, ¿no? Y entonces, claro, el principal problema sobre el descrédito y el destrozo de las instituciones es que las sensaciones a que tienen los ciudadanos no es
no está provocada porque los ciudadanos tengan una actitud, o los medios de comunicación incluso, tengan una actitud respetuosa hacia esas instituciones, sino a que ese descrédito ha sido provocado claramente por los partidos políticos. Son los ciudadanos los que lo sufren, pero no son en absoluto los provocadores de ese descrédito, sino son los partidos políticos los que han causado el descrédito de esas instituciones porque se han apropiado de ellas, o han intentado apropiarse de ellas, y al apropiarse de ellas las han alejado de los ciudadanos. O sea que los ciudadanos en esto son los pobres, los menos culpables de esta historia, ¿no? Y luego, claro que los políticos no se levantan pensando cómo fastidiar a los ciudadanos. Realmente los políticos intentan, claro que sí, encontrar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Lo que pasa es que los ciudadanos, claramente hay diferentes maneras de enfocar cómo solucionar los problemas de los ciudadanos. Hay diferentes ópticas políticas sobre cómo hacer eso, y eso unas veces, según una óptica o según otra, aún preocupándote por no fastidiar a los ciudadanos, pues necesariamente una cosa es que no te levantes para fastidiar a los ciudadanos y otra cosa es que te preocupes por qué sectores de la población no fastidias, ¿no? Unos más que otros, ¿no? Eso es también pues un elemento de legislar. Y por último, las iniciativas legislativas me parecen muy interesantes, y debo decir que en el Parlamento español tienen una dificultad extraordinaria para desarrollarse, porque los dos grandes partidos, sobre todo, les resultan francamente desagradables las iniciativas legislativas populares. Les parecen, hace falta muchísimas firmas, ¿no?, para llevar una iniciativa. La última fue la del desahucio, me parece recordar, y el efecto que tienen sobre la actividad legislativa legisladora de la Cámara pues es francamente muy pequeño. Belén. Sí, yo iba en la misma línea, o sea, prácticamente no tengo nada que añadir, pero por reforzar un poco el argumento de Sol, porque estoy totalmente de acuerdo. Yo sí comparto con la visión de que hay que defender las instituciones, también Meritxell ha insistido, además es lógico que sobre todo en el caso de Meritxell, que es política, que lo haga. Hay que defender las instituciones, eso por supuesto, y es más, yo soy de las que creo que el 98% de los políticos están en política por buenas razones, ¿no? Pero hay un 2% que probablemente reviente todo. Pero lo que sí que creo que es importante distinguir es, una cosa es defender las instituciones y otra cosa es que las exigencias sobre el funcionamiento de las instituciones en ningún caso y bajo ningún concepto deben caer del lado ciudadano, que es un poco el argumento que también lo que ha comentado Sol, es decir, los responsables de que las instituciones funcionan no son los ciudadanos, son los que están en esas instituciones. Entonces, esto hay que entenderlo desde todos los puntos de vista, pero hay que cargar la responsabilidad a quien la tiene. Y voy a poner un ejemplo muy claro, a nosotros que también da ciertas esperanzas. Hablábamos de la crisis de la monarquía como una institución más dentro de la crisis de la democracia. La crisis de la monarquía, que además me acuerdo que yo estaba en el CIS cuando por primera vez la monarquía suspendió entre los jóvenes y pensé yo, esto es el principio de una historia que va a ir en declive. La crisis de la monarquía se ha solucionado con un cambio de persona. Tan es así... Con una división. Sí, pero vamos, que tanto es así que el rey Felipe tiene una valoración alta hasta entre los votantes de Podemos, ¿verdad? Los votantes de Podemos están muy mezclados, pero no dejan de ser votantes más a la izquierda y tiene una valoración muy alta. Entonces, la exigencia de cómo funcionan las instituciones es una exigencia de los ciudadanos, en lo que los ciudadanos no tienen absolutamente ninguna culpa y que además hacen bien en exigirlo. Y son los que ocupan las instituciones los que tienen que responsabilizarse de hacer que funcionen. Y esa es la exigencia, no se les puede culpar absolutamente de nada. Y si el efecto de toda esta crisis es que al final los ciudadanos hablan mal de las instituciones, tampoco podemos olvidarnos que si hablan mal de las instituciones porque en el camino ha habido fallos que no tenían que haber sucedido, ¿no? Sí, eso, yo creo que me he explicado mal si habéis entendido que los culpables son los ciudadanos, pero me parece, por poner otro ejemplo distinto a lo mejor al de Bárcenas, o sea, cuando se plantea el debate sobre el aforamiento, por ejemplo, que es una figura que entiendo que se podría revisar, no sé si hay un problema de mal uso del aforamiento o hay un problema de entender
o no saber explicar o criticar sabiéndolo una institución que en mi opinión tiene su sentido dentro del sistema parlamentario. Quizá como constitucionalista sigo viviendo de la teoría del aforamiento del siglo XIX, pero yo he ido a muchísimas entrevistas sobre el tema donde en el fondo se mezclan absolutamente las figuras del fuero, o sea, del aforamiento con los privilegios de los políticos ya directamente planteándolo como un privilegio, que creo que no lo es, con otro tipo ya con los sueldos, con los seguros, o sea, entonces eso es a lo que me refiero, que creo que los ciudadanos evidentemente no son culpables, donde el mal uso, como bien decís, puede tener una parte, pero creo que también hay una parte de, entre comillas, irresponsabilidad o falta de explicación a fondo del sentido que tienen algunas instituciones dentro del sistema político en el que vivimos. No sé si matizo un poco o lo estropeo definitivamente. No, matizas, pero la respuesta es, primero hay que entender por qué los ciudadanos, es decir, tener esa empatía. Los ciudadanos lo están pasando mal, no les pidas que encima entiendan esas sutilezas. Primero hay que solucionar sus problemas y luego van a entender mucho y van a conciliarse con la política, pero ahora no les pidas que ellos entiendan, pues no lo van a entender. O sea, pero lo digo como socióloga, no lo van a entender. Perdón. Una pequeña... Es que estoy muy de acuerdo en que es lamentable que los ciudadanos no entiendan en qué consiste que alguien no puede estar en la cárcel 5 años sin que le juzguen, que existen unas leyes y que alguien cuando llega un momento dado, esa persona, si no ha sido juzgada todavía, debe ser puesta en libertad. Eso me parece importante que los ciudadanos lo conozcan. Y si no lo conocen, yo creo que es un problema, y ese problema está provocado por la educación. Es decir, si existiera educación ciudadana, si existiera una educación en los colegios sobre esas cosas, pues los ciudadanos estarían mejor formados, y entonces es probable que un ciudadano alemán tenga más claro qué es la libertad provisional o qué es el aforamiento o no el aforamiento, cuántos es y tal, si recibe una educación sobre eso y el ciudadano alemán la recibe una clase en el colegio sobre cuáles son los contenidos de su constitución y en qué consisten, y aquí pues francamente no se ha conseguido que eso se haga de una manera pena. Pero la prensa también juega un papel importante en esto. Ah, sí. Os voy a contar, porque me tengo que ir a reportar en directo al foro de Davos, os voy a pedir conclusiones titulares y os voy a dejar luego que sigáis debatiendo. Yo me iré a hacer la conexión técnica, pero entonces os pido conclusión y propuesta. Meritxell. Bueno, a ver si somos capaces. Bueno, yo quiero empezar con una constatación, y es que las motivaciones o las razones por las que te aproximas a la política o te quieres dedicar a la política o se valora la política, yo creo que esas motivaciones no han cambiado. Es decir, se fundamentan exactamente en los mismos valores, ¿no? Y aquí han salido algunos. El compromiso, la búsqueda del interés general, la búsqueda del bien común, la dignificación de la ciudadanía, empoderar a la ciudadanía, tener una ciudadanía de calidad, y eso quiere decir responsable, educada, formada e informada, decía yo antes cuando hablaba de la participación, ¿no? Formada educativamente, culturalmente, como ciudadano, y también informada, también bien informada. Por tanto, primera constatación, los valores de la política precisamente no son los que hay que repensar seguramente, sino que estos nos sirven. La segunda conclusión es que los retos, y no amenazas, los retos, porque prefiero plantearlo como reto, como desafío que tenemos por delante, o que la política y la democracia tiene por delante, y por tanto todos los ciudadanos, recupero aquí esa idea, instrumentales, los retos instrumentales casi formales, yo diría, pasan por lo que hemos dicho, ¿no? Los poderes globalizados no democráticos versus el poder globalizado democrático, inexistente en estos momentos. En segundo lugar, lo que yo llamo la deslocalización de la democracia, ¿no? Es decir, la imposibilidad que tiene hoy en día el ciudadano de hacer o de tener la trazabilidad de las decisiones, ¿no? Hablamos de trazabilidad para muchas cosas, eso, no sabemos exactamente quién ha tomado la decisión, en base a qué, para qué, de dónde sale, y eso es algo que vivimos. Tercer problema o tercer reto instrumental, que es la nueva manera de comunicarnos, ¿no? La aparición de nuevos mecanismos de la sociedad digital, que decía Belén, que eso es una oportunidad, por eso, pero también hay que
hay que conseguir que eso no nos lleve a la banalización o a la simplificación, y este es el cuarto elemento que quería destacar, y lo conecto con las redes y con Internet porque es inevitable, que es la simplificación forzada de una realidad compleja, muy compleja, crecientemente compleja. Por tanto, esos retos los tenemos por delante. Y como respuesta a todo esto, yo hablaba de la impotencia, pero la impotencia de la política no nos puede paralizar, no puede servir como pretexto, y yo sí me muevo en el optimismo de voluntad, al menos. No sé si de razón, pero el optimismo de voluntad, esa voluntad la mantengo porque si no, no podría sobrevivirme ni a mí misma, ¿no? Seguramente. Y en este sentido, yo creo que podríamos aglutinar en torno a dos conceptos seguramente el 90% del malestar ciudadano con la política en desempleo y corrupción. Yo creo que son dos conceptos, y aquí entro ya en las políticas, en las respuestas que hay que ofrecer concretas. Y en ese sentido, yo creo que los grandes retos que tenemos por delante desde las instituciones democráticas es ofrecer esta demanda ciudadana de protección y de empoderamiento. De protección y de empoderamiento al mismo tiempo. Y eso quiere decir ofrecer una vida digna y, por tanto, empleo, capacidad de desarrollo personal en todos los ámbitos, una buena educación desde el inicio, esa igualdad de oportunidades, ese combate contra la desigualdad para ser mejores como sociedad, seguramente son elementos centrales. Y el empoderamiento, que pasa por la transparencia, la participación, el buen gobierno del que hablaba David, que sin duda también hace una llamada a la responsabilidad en la actuación de la ciudadanía, de esta ciudadanía culta, educada, a la que todos aspiramos y a la que algunos intentamos contribuir desde las instituciones democráticas. Gracias, Yolanda. Soledad, Pues, ¿tú me puedes dar titulares? Eres periodista. Un titular sería la sostenibilidad de la democracia depende del prestigio de sus instituciones, ¿no? Por ejemplo, dicho así. Pero vamos, la idea que a mí me parece más interesante es también una cosa que ha dicho ahora Meritxell, es que no es posible continuar desarrollando una sociedad en la que no se puede rendir cuentas, en la que no se puede exigir que te rindan cuentas porque no se sabe quién ha tomado la decisión. Eso no puede ser. Eso es un cáncer en una sociedad democrática, y eso debe ser corregido lo antes que se pueda, porque si no va a producir un vaciamiento de la democracia que luego muy difícil, le seguiremos llamando democracia, pero como decía otro, no lo será, ¿no? Y por último, yo creo que habría que aprovechar también ese mundo digital como oportunidad para volver a introducir preguntas que han desaparecido y que formaron parte de la política y del diálogo entre la gente, que es si las cosas son justas. ¿Es justo algo? Aparte de que digamos es eficiente, es no sé qué, no sé cuánto, aparte de eso, ¿es justo? Bueno, pues yo creo que si eso se incluyera en el debate, pues sería una gran idea para mí. Gracias. Vale, yo creo que te voy a dar dos titulares. Uno es que la confianza hay que ganársela, y el otro es que trabajan para nosotros, que se note, ¿no? Y luego sobre las propuestas concretas, empezando, bueno, un poco lo que las dos, bueno, todos yo creo que estamos un poco de acuerdo, que respecto a las instituciones, por supuesto, pero eso, empezando por aquellos que tienen más poder, y a la hora de respetar la división de poderes, de nombrar miembros de organismos reguladores, organismos supervisores, o a la hora de cumplir las leyes, ¿no? El hecho de que la ley de transparencia esté en vigor y el Congreso no la esté cumpliendo, por llevar un mes de retraso y no les ha dado tiempo, es un poco desmoralizante, porque la ley ha salido de ahí y salió hace un año. Entonces, no es una sorpresa. Entonces, respeto a las instituciones, empezando por ahí, por cumplir las leyes. Y luego, bueno, pues un poco lo que nosotros promovemos desde Civio es un poco lo que ahora se llama gobierno abierto, que es esta idea de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, y sin caer un poco en la utopía de pensar que todos vamos a ser amigos, porque siempre va a haber conflictos y siempre va a haber, la política en parte es precisamente esta lucha de intereses, tal, pero bueno, al menos en la interacción con las administraciones públicas, nosotros sí que creemos que se puede ser más abierto y se puede ser menos
no sé cómo se dice en español, menos ¿Sí, pero eso existe o es una Vale, pues eso. No quería decir confrontacional, pero sí, nos entendemos. Y se me olvidó lo que iba a decir. Sí, porque enlazando con lo que decías tú, yo soy muy fan de la frase de no atribuyas a la maldad lo que la ignorancia puede explicar. Yo creo que gran parte o muchas de las cosas que se hacen mal por ignorancia, excepto ciertas cosas a nivel político, que sí que creo que son intencionadamente, pues un interés partidario más allá de un interés en el bien común. Pero el problema también muchas veces es que los procesos de la administración, los procesos son tan opacos y no hay forma de interactuar con ellos, que cuando se toma la decisión y es demasiado tarde, y hay mucha gente en la sociedad civil y en la sociedad en general que sabe mucho de ciertos temas, y eso tiene mucho valor, y hay gente que quiere participar y quiere colaborar y aporta mucho valor a estas decisiones, ¿no? Y de hecho, uno de los motivos para intentar que se regule el lobby no es solo saber quiénes son los que se están reuniendo con ellos, sino también dar la oportunidad a otras organizaciones que no están en el día a día, en el barro de la toma de decisiones, darles la oportunidad de también dar su voz en el proceso e intentar que el resultado sea más justo, ¿no? Ese sería un poco mi... Gracias. Belén. Pues a ver, yo si tengo que resumir en una palabra la solución, para mí sería empatía. Empatía por parte de quién, por parte de quien tienen las responsabilidades de buscar las soluciones para la ciudadanía. Yo es verdad que tengo el sesgo de ser socióloga y por tanto, como escucho muchos grupos de discusión, no puedo evitar siempre ir con lo que dicen ellos en la cabeza, ¿no? Pero grandes dosis de empatía, que para mí significa un entendimiento mucho más profundo que no hay hoy en día de lo que es la sociedad digital. Es muy significativo que los dos grandes partidos en España, y muy especialmente el Partido Popular, sea un partido que se ha quedado con la España analógica, porque tiene una penetración de Internet en su electorado por debajo del 50%, cuando otros partidos están en el 80-90%. Entonces no representa a España, porque España está en otros niveles, entonces ha quedado con una sociedad pues eso, con la sociedad analógica. Entonces, entender la sociedad digital es fundamental, porque la sociedad digital es una sociedad en la que la información fluye a toda mecha, en la que es verdad que se simplifica, como dice Meritxell, pero en la que las simplificaciones múltiples acaban derivando algo parecido a una verdad, es decir, donde cuando se lanza una mala información, una información negativa sobre cualquier institución, hay comprobaciones suficientes y expertos suficientes como para al final del día o al final de la semana saber si es real o no esto que se dice, y por tanto es una sociedad con unos niveles de información y de exigencia enormes, y hay que entender que es una sociedad que no pasa ni una. Eso es imprescindible entenderlo, para los partidos, para las empresas, para la banca o por cualquier institución. Es una sociedad que no pasa ni una. Y la tercera, por tanto, empatía es, primero, tomarse la molestia, y eso es una labor de tomárselo muy en serio, de conocer bien qué es lo que es esa sociedad digital. Y luego, tercero, empatía, porque la sociedad ahora mismo, el dato que yo he dado es que hay un 54% de personas que declaran haber descendido de clase social. Entonces, ahora los protagonistas de la política se dirigen a una sociedad azotada. A una sociedad azotada, insisto, no se le puede exigir tanto como a una sociedad que no está azotada. Entonces hay que ponerse en la piel del azotado y entender que para el azotado los casos de corrupción son totalmente indigeribles y que no valen matices. Es decir, es verdad que hace falta más educación, pero hay que entender que la reacción emocional del azotado es una reacción emocional y visceral, y no puede ser de otra manera, porque el que está viviendo esa situación no puede ser sutil. Perdón, ya. Gracias. Muy breve, ¿no? Pues yo creo que pasar de las musas al teatro, en el sentido de... Creo que el discurso que hemos hecho, o el que yo he oído por lo menos, es compartido por los partidos políticos, al menos en público. A mí a veces me sigue sorprendiendo lo que te pueden decir en privado, ¿no? O sea, reuniones sobre la ley de transparencia donde planteaban
pues la propia, o sea, los propios viajes famosos o tristemente famosos como algo implanteable. Luego la decisión a la que han llegado tampoco es muy planteable, pero bueno. Pero el que esto pase del discurso público a la práctica pública me parece que es un elemento esencial. O sea, que todo lo que hoy parece que es, podríamos decir, obligatorio, se vuelva el funcionamiento o la norma de funcionamiento ordinaria de las instituciones, ¿no? Porque me parece que el discurso está consolidado de verdad y creo que es difícil negarlo en público y eso ya es muy bueno. O sea, pero ahora ya lo que hay que conseguir es que sea verdad, o sea, que programas participativos ya se hacen 200.000, que sirva alguno para algo, está por ver todavía. Pero creo que es bueno reconocer que ya hemos dado un paso. Ahora el segundo es empujar, por decirlo de alguna manera, y eso me parece que es un canto al optimismo. Y el segundo titular, que no sé si es demasiado brillante, pero es separar la estética de la ética. A mí me da cierto, o sea, por lo que decía antes y un poco en la línea de lo que decía Belén, o sea, yo creo que es cierto que a los ciudadanos no se les puede pedir más, estoy de acuerdo, pero a los poderes públicos o a aquellos que tienen, o sea, a los que tienen cargos en los partidos políticos, sí que se les puede exigir responsabilidad y yo creo que hay muchas veces que como consecuencia de la guerra política azuzan el fuego más allá y las consecuencias son que a esos ciudadanos a los que no se puede pedir más, en lugar, o sea, se les va enfadando todavía más y generando una reacción que ya no afecta al partido al que se pretende atacar, sino a las propias instituciones o a la democracia. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que dejar claro o hay que saber distinguir o exigir responsabilidad a estos cargos públicos o a estos cargos políticos. Hay que exigir responsabilidad de que sean capaces de distinguir lo que está bien y lo que está mal de lo que queda bien o lo que queda mal, que no es lo mismo, ¿no?